Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Rindo mi vida al Señor. Él es misericordioso. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Nos ha liberado. Ha tenido misericordia de nosotros. Él nos sostiene. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hablarles hoy, vamos a compartir en la obra del Espíritu Santo, que es el tema de la serie o de la miniserie. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo versus la conciencia. Y quiero compartir el texto bíblico en Efesios 4:17 en esta mañana. Si son amables, pongámonos de pie un momento y tengamos la escritura, que van a estar unos minutos sentados. Así es el texto de hoy, en el nombre de Jesús, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Muy amable. Así que hoy converso con ustedes acerca de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo versus la conciencia. Ya le comenté, estaremos analizando hoy, el próximo domingo, guiados en el Señor, el corazón, la obra del Espíritu Santo en el corazón, y lo hemos dividido en dos: el amor para la próxima semana y la conciencia para hoy, que es parte del corazón. Y hablo del corazón espiritual. Ahora ya los cardiólogos se encargarán de hablar del corazón del cuerpo físico. Yo hablo esta vez del corazón espiritual, que vino en el soplo del omnipotente, del todopoderoso, eterno y soberano Dios, que creó al hombre de la misma materia, ingrediente que está hecho la tierra, y que luego de hacer un muñeco sopló, y en ese soplo le dio vida. Y esa alma viviente, lo que hace que esa alma sea viviente es el espíritu, es el corazón, es el alma y sus facultades.
Entonces hace que nosotros tengamos dos cuerpos, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Entonces el corazón enlaza el espíritu con el alma. Y de eso voy a hablarles hoy y la semana que viene. Y tiene que ver con el amor y con la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, hablamos de esa facultad del corazón, ustedes conocen, conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de su estado y de sus actos. Tiene que ver con la moral y los estímulos internos y externos. O sea, yo voy a analizar la conciencia desde el punto de vista de la teología, que es la facultad que le dice a los individuos lo que es correcto. Está muy ligado a lo moral, aquello que es correcto delante de Dios, porque es como una alerta que dice lo que es bueno y lo que es malo y está internamente en el individuo. Y entonces, ¿cómo opera tanto la conciencia como el Espíritu Santo en los creyentes? Porque en los inconversos también el Espíritu de Dios está trabajando desde la creación del hombre, desde el pecado original. Está trabajando en el ser humano a través de la conciencia para convencerlo de su condición. Pero en los creyentes obra desde el espíritu humano. Ahí el Espíritu de Dios trabaja para alinear todo nuestro ser y trabaja en el área de la conciencia. Y la Sagrada Escritura nos habla abundantemente acerca de esta facultad del corazón, de cómo se debe manejar, cómo reacciona y todo aquello. Entonces tiene que ver con lo moral, porque identifica todo aquello que es correcto. Ahora, para que eso pueda ocurrir, se necesita una sociedad con el intelecto, porque la gente tiene que ser formado, tiene que ser educado, y la conciencia juega un papel importante a través del intelecto. Ahora, el intelecto es una facultad del alma, pero sustenta la conciencia. El intelecto lo define la ciencia como la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. O sea, el intelecto es una facultad del alma y entonces juega un papel importante en una alianza estratégica con la conciencia. Porque para que la conciencia pueda ser fuerte necesita ser educada. Y el área del ser humano donde se puede educar, desarrollar, es el intelecto. Se lo explico de manera sencilla. Hay una madre que tiene un bebé de alrededor de 3 meses y cuando el niño le da con la mano en la cara, en la República Dominicana dicen una galleta, ¿verdad? Entonces ella le toma la mano y le dice: a mami no se le da. El niño igual va creciendo, de 6 meses vuelve y le da a mamá, y la mamá le dice al niño: a mami no se le da. En ningún momento la mamá le está diciendo no se debe golpear físicamente a nadie. La mamá no le dice eso. Si no le dice que a mamá no se le da. Mamá no le está diciendo a tu hermanito no le puedes dar, ni le dice tampoco que no le dé al compañerito del colegio. No, le dice a mamá no se le da. ¿Por qué mamá no le dice al niño que no debe utilizar el maltrato físico desde un principio porque es malo? Porque ella se lo hace a él. Ella le va a dar a él y ella no le puede decir que es malo darle. No, lo que es malo es que el niño le dé a mamá. Eso es lo que nos han enseñado. De ahí es que cuando tenemos algunas situaciones no nos sentimos mal cuando descargamos sobre otro. Si mi papá me golpea, yo puedo desquitármela con mi hermanita, y si soy el más pequeño de la casa, me la desquito en el colegio con cualquiera indefenso que yo encuentre, o niños que son medio pasivos, tranquilo, voy a desquitarme. Y no me siento mal porque me educaron mi conciencia para que lo malo sea yo darle al superior, al que tiene poder, el que me puede cancelar, pero no me dijeron que no le dé a otra gente indefenso.
Es muy importante porque cuando usted siendo adulto, alguien va a agredirlo rápidamente, usted se defiende. Y cuando cuando le preguntan, usted dice, fue en defensa propia, fue legítima defensa, fue instinto de conservación. Y usted está tratando de justificarse para sentir paz. ¿Por qué? Porque fue educado de esa manera. Entonces, si usted no está educado en función de la palabra, de qué cosa es bueno y de qué cosa es mala, entonces su conciencia no va a estar activamente funcionando. Por eso, el ser humano necesita ser educado y Dios va a obrar en el ser humano a partir de lo que Él hizo, cómo creó al ser humano, y va a trabajar con ese ser humano. Y Dios va a seguir siendo Dios y va a obrar, va a transformar y va a guiar, pero quiere que el ser humano pueda tener la capacidad de respuesta, que pudiera ser una respuesta en acción, momentáneamente que se presente. De manera que si somos bien educados, entonces tendremos una buena conciencia. Los que conocen la palabra, los que estudian la palabra, conocen cuál es la voluntad de Dios, la conciencia lo acusa mucho más que a otros que no tienen conocimiento de Dios y que no han sido formados. Bendito es el nombre del Señor. La conciencia tiene que ver con aquello de distinguir el bien y el mal. El intelecto tiene que ver con el desarrollo, con el conocimiento, íntimamente están relacionados como facultad del alma, porque todo lo espiritual está íntimamente relacionado. El texto de hoy, en Efesios capítulo 4, quiero que veamos el versículo 18, pero antes compartamos el 17, que es parte del contexto. En esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Punto interesante. Que no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Primero, la carta a los Efesios es una carta a los gentiles. Porque gentil, en el contexto bíblico, es todo aquel que no es descendiente de Abraham, en Isaac y en Jacob. Puede ser descendiente de Abraham en Isaac y es gentil, o puede ser descendiente de Abraham con nuestros hijos y es gentil solamente el que es judío o israelí, que es el concepto, no cae en el concepto de los gentiles. O sea que gentiles somos todos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un gentil y otro? Es lo que está expresando el apóstol Pablo aquí. Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, aquellos que han sido formados y educados en la palabra, y aquellos que no conocen a Dios, que no sirven a Dios. Entonces no anden como los gentiles que no conocen a Dios. No anden como la gente del mundo. Pudiera ser un concepto aceptado aquí. Que todavía no han conocido a Dios, aun cuando nosotros hemos salido del mundo, en términos del área que Satanás gobierna, donde está la perversidad y donde está el sistema donde opera la maldad. Entonces, no somos del mundo, no estamos en esa condición, no anden igual, no andéis como los otros gentiles, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Y entonces él está diciendo cuál es la razón por la que andan en la vanidad de la mente. ¿Cuál es la razón? Aquí entonces lo está explicando. Porque tienen el entendimiento entenebrecido y son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, la ignorancia, la falta del conocimiento de Dios hace que tengan una vida diferente a lo que han recibido a Cristo como Salvador. Y entonces esto tiene que ver, ignorancia, aquí entonces te lo va a asociar con el intelecto. Y dice, tienen el entendimiento entenebrecido. No han sido educados, su intelecto espiritualmente no se ha desarrollado. Y son ignorantes. Él no está diciendo
que la iglesia ha sido deficiente en guiar a la gente para que su intelecto sea libre. Él lo que está diciendo es cuál es la causa de su ignorancia. Porque el conocimiento de Dios no ha llegado porque su intelecto está tomado en lo que tiene que ver con lo espiritual. Posiblemente sean gente de ciencia, tengan buena preparación, tengan un cociente intelectual aceptable, pero espiritualmente no se ha desarrollado porque lo tienen tomado por espíritu de maldad que obra en ellos. Y entonces, si el intelecto no es libre, la conciencia de Dios, el conocimiento del bien y del mal, aunque está activo en ellos, pero no tienen capacidad de respuesta. Porque quien libera el intelecto es el Espíritu de Dios, quien lo sustenta, quien lo guía, igualmente que va a guiarnos por medio de la transformación de nuestro espíritu para que nuestra conciencia opere de manera apropiada. Y entonces el apóstol Pablo está citando cuál es la causa de la ignorancia. Y entonces la ignorancia no da capacidad de respuesta, porque lo que yo no sé, ¿cómo puedo responder a ello? ¿De qué manera? De ahí la necesidad de ser educado en lo correcto. Esa madre, ese padre que le dice al hijo lo que es correcto, que lo educa y que luego su conciencia reacciona en función de aquello bueno que le enseñaron. Y así puede operar la conciencia de manera correcta. Pero aquellos que son ignorantes, y en este caso son ignorantes de la palabra de Dios y de los principios, por eso andan en la vanidad de su mente. Y le genera dureza de corazón, que es lo que comenzamos a analizar hoy. La dureza de corazón, y como en el corazón está la conciencia, está diciendo textualmente la dureza de conciencia, la insensibilidad de la conciencia. O sea, el intelecto tomado por espíritu de maldad, la falta del conocimiento de la palabra de Dios, que es la ignorancia, produce dureza de conciencia. Entonces, para que la conciencia deje de ser dura y se vuelva sensible, se requiere la activación del intelecto por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo describe que por ignorancia tienen un comportamiento inapropiado. Y ahí él lo refleja en el texto posterior, que también lo voy a compartir, aunque el interés principal era del texto anterior. Lo cual es, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y entonces, por ignorancia, por tener el intelecto tomado, se han entregado al libertinaje. Está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, debe haber una diferencia entre lo que son seguidores de Cristo, aquellos que han recibido a Cristo y que tienen el Espíritu Santo, tienen que tener una vida diferente. Y entonces él describe, porque ustedes no aprendieron esto de Cristo. Esto no fue lo que aprendieron de Cristo. Eso no fue lo que le enseñé de Cristo. Y desde el principio lo que está enseñándonos es que nuestra vida debe ser diferente a la vida de aquellos que no conocen a Dios, porque ellos son ignorantes y por eso tienen ese tipo de conducta. Porque sus intelectos están tomados, nuestros intelectos están libres. Si el intelecto tiene una relación cercana con la conciencia, alguien tendrá su conciencia tranquila, en paz o limpia en la misma medida que su intelecto es libre en términos espiritual para entender las cosas de Dios. Si no fuere así, entonces no podrá tener una conciencia pura. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y entonces, si en verdad, es un condicionante, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
si habéis oído, y eso es importante, porque posiblemente alguien esté en la iglesia pero no ha podido reaccionar. Entonces, si habéis oído, si habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces la vida debe ser diferente porque tenemos el intelecto liberado, porque tenemos conocimiento, o sea, no somos ignorantes de la verdad y de los principios, y porque tenemos una conciencia tranquila. Hay un elemento que se origina en la conciencia y es la culpa. Y no quiero ver la culpa aquí como algo malo, pero justamente lo que hace que sintamos culpa se origina en la conciencia que nos dice lo que es correcto, y cuando hemos hecho algo incorrecto genera culpa en nosotros. Y la culpa produce vergüenza, y la vergüenza produce miedo o temor. La culpa es un sentimiento de responsabilidad por un suceso, una acción negativa o perjudicial. La culpa no siempre es mala, porque la culpa puede producir arrepentimiento. No siempre es mala, porque justamente para poder tener un arrepentimiento correcto tenemos que sentirnos culpables de que somos pecadores y de que hemos hecho algo malo. Ahora, donde se origina realmente la culpa es en la conciencia. Y yo no hablo de la culpa que alguien quiere hacerme sentir a mí que no es real. Es como el esposo, es una tendencia, es algo común, el ejemplo que voy a poner ahora, se da muy a menudo. El esposo que por alguna razón se ha ido con otra mujer, por algunas situaciones de la casa, cuando es confrontado por la esposa, a veces la hace sentir a ella culpable de su propio pecado. Y la mujer tiene la tendencia a sentirse culpable. Eso es otra cosa diferente. Eso es hacer a uno sentir culpable. Aleluya. Y como dicen por ahí, el diablo es mentiroso. Y toda mentira le pertenece. Ahora, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la culpa que es originaria por nuestro comportamiento pecaminoso, donde yo sé que lo hice mal, yo sé que no debía haber actuado de esa manera. La conciencia me dice a mí que yo no estoy bien. Y ese sentido de culpa es lo que me va a llevar al arrepentimiento, porque si la conciencia no me dice que soy culpable, tampoco me voy a arrepentir. Y aquí el Espíritu Santo juega un papel importante en la conciencia para producir el arrepentimiento. Porque para que yo pueda reconocer mi condición, la conciencia tiene que hacerme responsable. Yo asumo el peso de la responsabilidad de mi conducta y entonces reacciono. Y es una guianza del Espíritu Santo a través de la conciencia para poder lograr el arrepentimiento. Ninguna persona se arrepentirá hasta que sienta que es culpable por desobedecer a Dios y que su condición es lejana a Dios. Aleluya. Por eso la culpa no siempre es mala. Hay una que sí. El Espíritu Santo va a sustentarnos para que la conciencia pueda manejarse de manera correcta y pueda estar limpia. En cambio, la vergüenza, que es un sentimiento de pérdida de dignidad causada por una falta, por una humillación o un insulto. En este caso, la vergüenza de la que hablo, que ocurre desde la conciencia, es por medio de una falta. Cuando hemos hecho algo incorrecto, entonces la conciencia genera en nosotros un sentimiento del alma que se llama vergüenza. Y entonces ese sentir de vergüenza, siento que he perdido la dignidad de hijo de Dios, la dignidad de ministro de Dios, la dignidad de padre de familia, la dignidad de esposo, la dignidad de hijo. Siento que he perdido la dignidad
Y entonces eso es desde la conciencia que se opera. Porque algo incorrecto yo he hecho o he sustentado o he participado. Y entonces ahí se genera la vergüenza por ese comportamiento. Y entonces la vergüenza genera miedo. Y el miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro que puede ser real o imaginario. En este caso es un sentimiento de peligro real porque hemos desobedecido a Dios y tenemos miedo a que Dios se quite la correa y nos castigue. Y entonces aquí entra el Espíritu de Dios a operar en medio de la conciencia, porque ese miedo debe ser bien canalizado por medio del arrepentimiento para nosotros sentir paz. De que Dios, su deseo no es castigarnos, sino darnos la oportunidad para que vivamos mejor. Y que Él postergue el castigo para ver si nos podemos arrepentir, si podemos reconocer e ir donde Él con una actitud apropiada. La conciencia es sumamente interesante porque la conciencia puede producir hasta pesadilla. Hay mucha gente que está teniendo pesadilla por asunto de la conciencia. La conciencia genera en ellos un recuerdo y una acusación por comportamientos inapropiados que tuvieron en un momento determinado, y eso genera pesadilla. Ojo con esto, no todas las pesadillas son generadas por culpa ni por la conciencia. Hay pesadillas que son generadas por presencia de espíritu de maldad mientras estamos durmiendo. ¿Okay? Hay pesadillas que tienen que ver con experiencia del pasado. Y hay una pesadilla que es generada por una condición pecaminosa en la que no hemos procedido de arrepentimiento apropiado. Y desde que dormimos, desde que nos entramos en un sueño profundo, la conciencia comienza a activarse porque hay algo que no está bien y nos despertamos como, ay, me sorprendieron, me agarraron, me descubrieron. La conciencia es muy activa en el cuerpo espiritual y en el cuerpo físico, que además de que puede generar pesadilla, también puede generar tormentos y persecuciones, o delirio de persecución es el concepto, donde alguien se siente perseguido y es su propia conciencia, que le está diciendo que hay cosas que no andan bien, y esa crisis se refleja también en tormentos y en persecuciones, y es su propia conciencia que lo está atormentando, y su propia conciencia está generando temores, delirio de persecución, y hay gente que le han hecho daño a otras personas. Por eso que dice que al malo lo matará la maldad. La maldad persigue al que es malo, y es a través de la conciencia. Y no lo deja estar tranquilo. Eso puede generar ciertos niveles de tormento. Inclusive la conciencia se puede, si nos detenemos a analizar a los seres humanos, a los individuos, podemos darnos cuenta cómo está la conciencia de la gente por aquello de la semiología o la semiótica, que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Lo que yo no digo a través de la lengua hablada, por medio de comportamiento, de gestos, yo puedo decirlo. Y por medio del discernimiento de espíritu se puede distinguir el comportamiento de la gente cuando tienen algún remordimiento de conciencia que lo están matando. En la mirada, inclusive, se puede saber. Yo sé que hay algunas mujeres que quieren que le explique, pero esta predicación es para otra cosa.
quiero llevar otra cosa. Así que después podemos ver ese elemento, cómo la conciencia altera comportamientos y comunica de manera no verbal. Es interesante, lo que pasa es que por eso hablamos de la respuesta del corazón y de la respuesta de la mente. Por eso decimos que él no miente, que dice la verdad. El corazón tiene que ver con eso de la conciencia, que libremente se expresa. Independientemente de lo que yo digo, la conciencia me delata. Y lo que yo estoy diciendo dice otra cosa. Y por eso decimos que no, moviendo la cabeza del lado al revés, diciendo que sí, o decimos que sí, diciendo que no. Es justamente por eso, porque tiene esa capacidad como para hacer que nosotros seamos sinceros a la hora de comportarnos de manera social. Y se expresa, dice la verdad de alguna manera. No podemos engañarnos a nosotros mismos, aún por medio de una racionalización de conciencia podamos intentar tranquilizarla, pero ella no cede, porque su trabajo es identificar lo que es correcto para que lo hagamos de nuevo y lo hagamos mejor y lo hagamos bien, e identificar aquello que es incorrecto para que lo podamos corregir. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, en sustentar la conciencia para que nosotros podamos agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la conciencia, de su conciencia, dice en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un ejercicio que hizo Moisés en un momento, y fue que le dijo al Señor que lo borrara del libro de la vida, pero que no desechara a su pueblo. Y él está diciendo, mi sentimiento es tan real que yo quisiera que en vez de que Dios rechace a Israel, me rechazara a mí. Es una expresión y tiene que ver con aquello que Moisés había dicho de él con relación al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Dice que decía una verdad y que no mentía. Dice, no soy mentiroso. Y tengo seguridad de que no soy mentiroso, que estoy diciendo la verdad, lo que yo siento. Está diciendo, mi respuesta es del corazón, no de la mente. Y entonces dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice, mi conciencia está tranquila y el Espíritu Santo me hace sentir que estoy en lo correcto y que estoy diciendo lo correcto. Porque hay una combinación entre la conciencia que es humana y el Espíritu de Dios, que la Escritura dice que es su naturaleza en nuestro espíritu, que va a sustentarnos para que hagamos lo correcto, porque el ser humano tiene la capacidad para identificar lo correcto e incorrecto, y tiene la capacidad para hacer lo correcto y dejar de hacer lo incorrecto. Ahora, para tener una relación con Dios conforme a la demanda de la justicia de Dios, no puede por sí solo. Y por eso el Espíritu Santo tiene que sustentarlo, porque nadie puede llenar las expectativas de la justicia de Dios sino Cristo. Y entonces el Espíritu de Dios está ahí para eso, para sustentarnos, para sostenernos, para guiarnos, porque ya hemos sido justificados por la fe en Cristo. Eso implica que si he sido justificado por la fe en Cristo, que el Espíritu de Dios vive en mi espíritu. Y entonces sustenta, y Pablo lo cita, que sustenta su conciencia. Y entonces narra la tristeza que tiene, que es real y que no tiene necesidad de mentir, que él se siente tranquilo, aunque algunos no creían lo que él estaba diciendo,
Él con todo y eso está diciéndole, yo estoy seguro que no le estoy mintiendo, porque mi conciencia, sustentada en el Espíritu Santo, está bien. Y creo que el apóstol Pablo tiene razón, porque cuando la conciencia no anda bien, la fe puede fingirse. Hay gente que tiene la capacidad de fingir la fe cuando su condición es pecaminosa. Cuando el apóstol Pablo escribe al pastor Timoteo en el capítulo 3, él le da una enseñanza importante. Le dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El apóstol le está diciendo que los líderes que iban a trabajar junto al pastor Timoteo debían tener una conciencia limpia. Lo que le estaba diciendo era que los preceptos que se enseñaban y que debían vivirlo, tenían que hacerlo en público y privado. Porque cuando nosotros enseñamos una cosa en público, pero en privado hacemos otra, tenemos un problema de conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que su conciencia no lo acuse de que se están desviando o que están haciendo lo incorrecto de manera silenciosa, sin que nadie los vea. Y aquí es donde entra la conciencia justamente, que nos acusa. Cuando nosotros enseñamos una cosa en público, pero en privado vivimos otra. Eso genera un remordimiento de conciencia y nos hace vivir arrastrándonos espiritualmente. Y por eso él le aconseja que vivan el misterio de la fe internamente en paz y tranquilo. Que no solo sea lo que se ve, sino que lo que no se ve también sea guardado y protegido. ¿Alguien está aquí hoy? Bendito es el nombre de Dios. Por eso en el 4:1, cuando escribe el apóstol Pablo al pastor Timoteo, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por hipocresía de mentiroso, que tienen la conciencia cauterizada. Porque el que no tiene su conciencia en paz es mentiroso y es hipócrita. No dice la verdad. El hipócrita puede decir la verdad, pero no la verdad que está en él. En él puede estar la mentira y él puede decir la verdad. Y ese es un comportamiento religioso, el comportamiento de la hipocresía. Y de hecho el contexto en que le está escribiendo el apóstol Pablo al pastor Timoteo es que se guarde de religiosos que van a prohibir cosas a la gente, pero ellos no se la van a prohibir a sí mismos. Y por eso son hipócritas. Pero tienen la conciencia cauterizada. Su conciencia no es sensible a lo de Dios. No tienen un arrepentimiento correcto. Se han pervertido. Es como cuando una madera se convierte en piedra, se petrifica. ¿Por qué se llega a tener la conciencia de esa manera? Y creo que en la iglesia a alguien pudiera pasarle eso. Yo conozco gente
que fueron buenos sirviendo a Dios y buenos servidores, y de pronto tienen una serie de sucesos y comportamientos que son alarmantes. ¿Y qué pasó? La conciencia se le endureció por causa del pecado y vieron todo el engranaje espiritual de una comunidad de creyentes como si fuera un concepto superficial religioso. Y entonces habla de esos religiosos que tienen la conciencia cauterizada porque no dejaron que el Espíritu de Dios obre en ellos, y cada vez que le llamó la atención la conciencia y cada vez que el Espíritu Santo le dio convicción de pecado, lo resistieron. Y para que la conciencia se pueda petrificar, para que pueda volverse insensible, hay que tener conocimiento. Conocimiento de causa, conocimiento de la palabra. Es como aquellos que están criados en la iglesia, pero son capaces de hacer cualquier cosa y quedarse como si nada. Tienen conocimiento, porque para ser una persona, como está describiendo el texto sagrado, debe tener conocimiento de Dios y de la palabra. ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegó hasta ahí? Porque no procedió las veces que la conciencia le llamaba la atención, que el Espíritu de Dios intentaba que se arrepienta, se resistió y fue acumulando comportamientos, conductas, expresiones, acciones, hasta que llega un momento que ya superó esa capacidad de conciencia, de reconocer lo bueno y lo malo. Ya lo malo para él o para ella es bueno, es normal. Y la Escritura está diciendo, ay de aquellos que a lo bueno dicen que es malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimentos inclusive que Dios creó. Y es un comportamiento de los religiosos que no abren su corazón a Jesús. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, él en el capítulo 13, con relación a la vida social activa, nos dice lo siguiente: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sabe lo que está diciendo el texto bíblico textualmente? No crucen el semáforo en rojo cuando el policía no está. Literalmente eso es lo que quiere decir. No crucen el semáforo en rojo aunque el policía no esté. Miramos para todos los lados, no vemos el policía y lo cruzamos. Si está el policía, ¿qué pasa? Tenemos miedo que nos ponga la multa. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero no lo crucen en rojo aunque el policía no esté en la esquina por asunto de conciencia. Porque la conciencia te va a decir, está violando la ley de la tierra, estás actuando mal y no vives como un hijo de Dios. Dios santo. Aleluya. Entonces ahí es donde se cuida la conciencia para que no se vaya a volver insensible. Hemos hecho tantas travesuras que una más da igual. Ya salimos tarde, y salimos tarde porque nos acostamos tarde. Y nos acostamos tarde porque estábamos entretenidos en alguna cosa que no necesariamente era buena o mala para decir que nos acostamos tarde, pero no planificamos bien y entonces queremos volar. Y los autovoladores todavía no están permitidos. Y entonces usted tiene que sujetarse al tiempo y a lo que pudiera pasar en cruzar el puente. Y después que esté en la ciudad, cómo manejarse. Entonces, todo eso requiere de un compromiso de la voluntad, de cuidar todo aquello. Y entonces el apóstol Pablo le dice, por lo cual es necesario que le estén sujetos, y habla del sometimiento a las autoridades y a las normativas jurídicas, no solamente por razón del castigo, no solo porque vamos a ser castigados conforme a la ley, sino porque los hijos de Dios no solo se someten a las leyes, se someten a Dios.
Y al someternos a Dios, las leyes de la tierra quedan cubiertas. Y no deberíamos hacer la cosa porque la gente nos está mirando, no nos está mirando. Hacer las cosas porque servimos a Dios y Él está en todo lugar, con todo su ser al mismo tiempo. Y todo lo ve y en ningún momento podemos huir, ni correr, ni escondernos de su presencia. Y porque nos ha creado con una facultad del corazón que se llama conciencia, que esa no perdona, anda con una flecha y un arco y dispuesto a disparar en cualquier momento que falseemos. Y soltó su flecha. Tengamos la conciencia tranquila. Ejercitémonos para ello. Hagamos lo posible, porque de esta manera el Espíritu de Dios podrá obrar en el arrepentimiento correcto en nosotros. Y en el 1:5 de la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. Y ojo con esto. Y estamos en el ocaso de la predicación de hoy, pero deténgase aquí. El propósito de la palabra, del mandamiento que Pablo está hablando, es que el amor pueda nacer desde el corazón, que es amor verdadero, y de eso hablaremos el domingo. De la segunda facultad del corazón, que es el amor, nacido de corazón, de un corazón limpio, el amor que tiene una conciencia limpia, de buena conciencia y de la fe no fingida, porque cuando tenemos una mala conciencia fingimos la fe. Fingir la fe es hipocresía, es decir y no hacer, es hacer lo incorrecto. Es tener una respuesta interior diferente a la respuesta exterior que le damos a la gente. Y debe ser la misma. Los que fingen la fe son los que se disfrazan, los que se hacen pasar por. No son auténticos. Y esto tiene que ver con la conciencia. El que tiene una conciencia limpia, el que su conciencia está sustentada en el Espíritu de Dios. Entonces, la fe es verdadera. No finge ser creyente. Y aquí sí que cierro hoy, en términos del texto sagrado. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ojo con esto. Quiero que se enfoque más en usted y menos en las otras gente. Pero hay gente que cerca de nosotros nada les es bueno, todo les es malo. ¿Y qué pasa? Todo lo tuercen. Lo bueno que usted hace, ellos lo tuercen para decir otra cosa. O lo bueno que usted hace, le sacan una motivación que no es la suya. A él está haciendo eso por tal cosa. Ella está haciendo eso por tal cosa. Nada es bueno. Hay una razón. Tienen su mente corrompida, su conciencia está corrompida y no son capaces de ver lo bueno que hay en usted, ni las acciones correctas. Y alguien en lenguaje popular en este país se le está buscando la quinta pata al gato. Va a tener que dibujar su gato para ponerle la quinta pata. Porque nunca nada de lo que usted hace para ellos es bueno. Nunca creen en usted ni creen en nadie. Todo el mundo es pecador para ellos. Nadie es santo, nadie vive la palabra. Se enfocan en las debilidades de la gente, no en sus capacidades y su potencial. No ven lo bueno de la gente. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia está corrompida y andan buscando por medio de la proyección. Se andan buscando en cada ser humano que está alrededor de ellos. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Pero para los puros,
Todas las cosas son puras para los puros. Para la gente que es puro, la gente que tiene una conciencia tranquila, que está siendo sustentado y guiado por el Espíritu de Dios, siempre cree lo bueno hasta que ve que es contrario a lo que creyó, pero no comienza viendo lo malo ni pensando en lo peor. Porque él o ella está bien. Todo es puro. Y no quiere decir que sea ignorante. No, absolutamente. Ni quiere decir que sea simple. Tampoco. Es que si yo soy puro, no tengo la necesidad de pensar que ustedes son impuros. ¿Pero por qué? Si no he visto ninguna acción que diga que lo son. Ahora, el impuro, ojo con esto, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, porque su mente y su conciencia están corrompidas. No son sensibles en términos de la conciencia. Y entonces para esto es que el Espíritu de Dios ha venido a sustentarnos para trabajar en nosotros, para que podamos agradar a Dios y sustentar nuestra conciencia para que tengamos paz. Por eso el Espíritu de Dios trabaja directamente en la conciencia de los individuos, porque quiere que esa conciencia sea aceptable, que los individuos podamos reconocer con toda libertad nuestras malas acciones y nuestras buenas acciones, y que podamos rendirnos ante el Espíritu Santo. Ahora, ojo con esto, porque hay personas que tienen un sentimiento de culpa que se va más allá de lo normal. Y ese sentimiento de culpa, más allá de lo normal, puede generar una tristeza que lo lleve a una depresión. O una tristeza que lo lleve a no confiar en Dios o a rendirse porque ya Dios te perdonó. Y si Dios te perdonó, ¿por qué cargar con esa culpa? Si ya Cristo la llevó a la cruz del Calvario. Ya la llevó. Ya Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Y Él te ha perdonado porque tú has confesado tus pecados. ¿Por qué tener culpa del pecado que ya se hizo en el pasado, que pediste perdón y que el Señor lo ha borrado? ¿Por qué sentir esa culpa? Esa culpa es peligrosa y ya esa no es de la conciencia. Porque la conciencia sustentada en el Espíritu Santo nos convence que hemos hecho algo malo, pero cuando pedimos perdón ya vuelve a la normalidad. No sostenga una culpa más allá del arrepentimiento, porque eso puede ser peligroso. Y no deja que te levantes, porque ese sentido de culpa, más allá del perdón, puede acabar contigo. Así que ya eso no es un asunto de la conciencia. Entonces aquí lo que se recomienda es que te perdónate. Porque ya Cristo te perdonó porque tú has confesado. Y cuando te perdones, entonces va a tener paz. Porque hay gente que no se perdonan. Y literalmente lo dicen, yo no me perdono haber hecho tal cosa. Perdónate hoy. Pídele perdón a Dios y perdónate tú. ¿Alguien está aquí hoy? Y será una gran oportunidad para que nos levantemos. Porque yo no puedo cargar con una culpa que ya Cristo llevó en la cruz del Calvario. Y no quiero que olviden lo que le he dicho varias veces, que se le atribuye, una anécdota interesante que se le atribuye a Martín Lutero. Martín Lutero, el líder del movimiento protestante, que estando en un sitio cerrado, Satanás decidió atacarlo un día y fue a decirle todos los pecados que él había cometido como sacerdote y en el proceso para crear todo ese movimiento protestante, todos los errores que él cometió, fue a acusarlo directamente. Y Martín Lutero le decía,
¿Hay algo más? Sí, tal cosa. ¿Hay algo más? Tal cosa. Y en un momento dijo Satanás, no, esas son todas. Y le dijo, pónsela a la cruz de Cristo, porque ya Él llevó mis pecados. Y cuando usted reconoce su pecado y usted lo lleva a Cristo, usted es perdonado. Usted no puede seguir sufriendo por un pecado que ya Cristo perdonó y que usted debe perdonarse. Así que hoy es un buen día para que se perdone. Porque posiblemente el sentimiento que usted tiene no es de conciencia, sino de inconsciencia. Aleluya.